Hola, hola mis chicas, chicos, bienvenidos a esta reseña que como siempre, de vez en cuando podemos decir que menuda la ha liado Alien con este perfume de Alien Extra Intense. Ahí es nada, extra intensidad, ya veremos si es así o no, en el nuevo perfume Alien de Mugler de Extra Intense, pero no te pienses que vas a tener un perfume con más intensidad de lo normal porque sencillamente sigue siendo un eau de parfum que nos dicen Intense. 30 mililitros es la botella que he comprado. Bueno, seguro, y lo primero que vais a ver por todas partes es que el subidón de precios en este perfume de Alien es grandísima, pero no grande, grandísima. O sea, la subida de precios de este perfume seguro que os habréis dado cuenta porque prácticamente el de 30 mililitros ya está costando lo que una botella de 50 o 100 mililitros, porque hay sitios en los que está realmente carita, carita esta botella. Así que esto ya nos hace ver o pedir un poquito de calidad, señores, porque los precios ya sabemos que están disparados en muchos casos, pero en este Alien Extra Intense están más que requete inflados. Ahora nos tenemos que preguntar, y yo también os pregunto a vosotros, si ya lo habéis probado, si creéis que merece la pena esta subida de precio. No solamente lo quiero comentar yo, sino que también vosotros lo comentéis y os explayéis en ello. Vamos a leer sus notas, que las tengo por aquí, y ya vamos a comentarlo. No sé, igual que os parece la botella, sí que se ve esta parte que es como más morada, pero muy negro intenso en esa parte de por ahí. Vamos a leer sus notas. Perfume del año 2025 de la familia Oriental Floral, con notas de salida de Petit Grain, notas de corazón nardos y jazmín y notas de fondo vainilla, cachemire y amberwood. Bien, si es verdad que tenemos un eau de parfum, en mí su duración sí puedo alargarla hasta las 7 horas. Si es verdad que en piel, en ropa, lo puedo sentir, lo puedo oler hasta esa duración de tiempo. La intensidad ya vamos variando, ¿vale? Porque sobre todo me lo he llevado puesto todo un fin de semana hasta controlando muchísimo el tiempo para no equivocarme a la hora de deciros. Por supuesto, vuestra experiencia también es importante, ¿vale? Comentadlo. La salida sí que podría decir que está en una intensidad media alta, ¿de acuerdo? Una media alta. En cuanto pasa 45 minutos, 30 minutos se pone una intensidad media. Media perceptible, unas 2 horas largas y después se empieza a suavizar. En mi piel, en esta parte o invierno, primavera, o sea que tenemos cambios de tiempo, tal. En estos momentos no tengo la piel especialmente seca, por lo cual pues no me cabe mucha cosa de decir extra intenso. Seguro que si os digo, dime un perfume extra intenso, os vienen a la mente muchos perfumes de esos que dicen, jopelines, qué bombazo de perfume. Bueno, vale, ¿es extra intenso? Pues yo diría que está dentro de lo normal, dentro de los distintos perfumes de los Alien Goddess que hemos ido probando últimamente. ¿Es tan extra intenso como el primer Alien? No, no. ¿Quién de vosotros os acordáis de el primer perfume de Alien que decías, te ponías 3 sprays y estaba toda la habitación oliendo a Alien? ¿O no? No. Creo que la palabra extra intense es otra nomenclatura más, otro modo de llamar a un eau de parfum para llamar nuestra atención. Ahora bien, ¿a qué huele este perfume? Bueno, a ver, primera sensación. Oh, tiene ese ADN del perfume Alien, porque efectivamente huele a esa sensación del primer Alien con un puntito de nardos, o sea, mucho jazmín. Decíamos, perdón que he dejado aquí las notas, Petit Grain, nardos, jazmín. Podríamos decir que esa es la principal parte, ¿no? Sobre todo esa intensidad, condensación de lo que es el perfume un perfume
una intensidad de jazmín con un puntito, diría verde, un puntito verde que nos da ahí el Petit Grain y un puntito de nardos, ¿vale? Esa parte en la que sí podrías identificar un poquito lo que es esa parte de un alien. Bien, y luego endulzado, ya notas endulzado a vainillado, o sea, tienes un alien con un puñado de vainilla, avainillado, esa parte cremosa, esa parte un poquito ligeramente amaderada de fondo. El amberwood, os recuerdo que no solamente ámbar, sino que también tienes ahí un poquito aromática. Bueno, pues lo tienes, incluso tendrá un poquito de pachulí por algún lado, por la sensación aromática. Y diríamos que prácticamente alien, vainilla endulzado, que permitidme que lo traduzca, este alien, que casi no le han puesto alien fusión porque ya teníamos un alien fusión en aquel perfume rojo de alien, pero prácticamente para que lo entiendas, este perfume de Alien Extra Intense es como una fusión de Alien más Alien Goddess, como si hubiéramos cogido el primer Alien con la parte floral, intensa y tal, y después tacata, nos lo meten con esa parte del Alien Goddess, con un tipo de vainilla más entre cremosa, resinosa, ambarada, y nos lo juntamos todo. Así que eso es lo que nos vamos a encontrar aquí. ¿Merece la pena? Pues depende de cuánto te guste o no. Sí que es verdad que yo, mira, me lo pongo y me lo puse los primeros días y digo, qué bien huele, huele bien, huele rico, huele bien, huele interesante. Y pensando en ello, pues de un lado en otro, sí que puedes pensar, bueno, el primer alien, el alien de todos que todos conocemos, solo de Parfum, a veces puede resultar un poquito complicado, sobre todo para las personas que no les gustaba esa intensidad y condensación de lo que era el aroma del jazmín en ese perfume, que podríamos decir, uff, cuidadito, que era a tope de intenso. Y luego por el otro lado tienes ese Alien Goddess, el cual pues es un perfume avainillado, por así decirlo, con sus ligeras notas para aquí y para allá, pero podríamos decir que puede que a quien no le guste tanta vainilla en un perfume, pues o esa forma en la que nos presentaban Alien, pues verlo un poquito más especial. Pero esto es como el popurrí de me ha quedado teníamos esto por aquí, teníamos esto para allá, y llega alguien y dice, a ver qué pasa si lo juntamos, y lo juntan y dicen, plan, ya tenemos un nuevo perfume. Bueno, esto es como todo, va a depender de los olfatos. Yo, por ejemplo, yo me quedaría con un Alien Goddess. El Alien Goddess Suprafloral me pareció muy original, con notas más especiales, muy ricas. Mis hijas han gastado la primera botella que tuve de Alien Goddess, por lo cual sé que les gustaba un montón, pero también es verdad que, por ejemplo, a quien le gustaba mucho Alien Goddess, este perfume con las notas florales de la salida, como las chicas más jóvenes, les puede resultar un poquito más complicado. Hace que te puedan arrugar un poquito el olfato, dependiendo evidentemente de los gustos personales. Lo que peor veo es ese subidón de precios, que no lo veo del todo justificado, tanto por las notas, tanto por la composición, porque Mugler sube hasta las estrellas de este modo los precios para alejarlo un poquito más, para ganar, no, en fin, no, ahí está, ahí lo dejo. Huele rico, huele bien, es verdad que estoy segura de que muchas personas les puede gustar esta fusión de aromas que hemos encontrado aquí, y luego ya dependerá de cuántos Alien tienes, qué es lo que esperabas de él. Esperad uno de Parfum, tal cual hemos estado viendo los distintos perfumes de Alien. No esperéis un Alien como a la antigua, como los perfumes intensos antiguamente, sino simplemente es una palabra que acompaña a este perfume, ¿de acuerdo? Este para mí es un Alien convertido a lo comercial, queriendo traernos ese perfume de Alien que de por sí era muy personal, con mucha personalidad y para unas pocas personas que les gustaba más. Y este, pues dicen, bueno, pues le ponemos vainilla, que lo endulza, que lo hace más comercial, lo hace un poquito más gourmand y se puede vender un poquito más o mejor. Aunque ya veremos el tope de ventas
con respecto precisamente a esos precios, porque los precios a veces hacen que, pues oye, pues que se convierta más en un producto de regalo que de autoconsumo. Y eso, que los precios están altos en Europa, así que vamos a ver los precios que llegan allende los mares, así que ojito. Personalidad. Si nos vamos un poquito más y me quieres preguntar alguna cosita o tal, yo directamente te digo que es un alien que yo me lo hubiera ahorrado. Así que simplemente eso. Si quieres, como siempre, pruébalo, descúbrelo y tú misma pues lo vas sopesando. Así que ahí os lo dejo. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues resumiendo, momento final, efectivamente lo veo más un alien en el entorno femenino. Le doy un poquito de edad de 20 y tantos para arriba y épocas del año. No lo sé, sí me he sentido cómoda en esta fase finales de invierno, momentos frescos, lo he llevado cómodamente. No me he sentido incómoda con respecto a decir que tenga ninguna cosa rara al perfume. Podría ser para momentos especiales. Pero, época del año, sí, pues vamos a ponerlo en un poquito de fresco, porque efectivamente no es un perfume que por el frescor que tiene, que no lo tiene, no resulta un perfume fresco, aunque sí es floral. Ay, no lo sé, la verdad es que, a ver, no me he emocionado tanto como para ponerme a utilizarlo como una loca. Por lo cual, la verdad es que me visualizo poco llevándolo ni tan siquiera en épocas del año. Así que si vosotras mismas queréis opinar en qué época del año lo llevaríais, pues mejor. Yo la verdad es que es como si no lo hubiera... Lo tengo aquí, pero como si no lo hubiera sentido mío. Huele rico, huele bien, pero no me ha vibrado dentro como para decir, para verano, para invierno. Pues eso. Creo que me entendéis perfectamente. Así que un alien más en la colección de Mugler que dure lo que durará en esta vida del perfume y lo iremos viendo. Por supuesto, nuevamente te invito a compartir tu opinión. ¿Te ha emocionado? Pues cuéntanoslo. Besito enorme, hasta pronto.